Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Espero que estén teniendo un día fabuloso, lleno de energía y buenas vibras. Prepárense porque el vídeo de hoy está que arde. Hoy vamos a hablar de un tema que sin duda ha estado en boca de todos, sobre todo de los fans de la televisión turca y de uno de sus galanes más cotizados, Can Yaman. Si lo adivinaron, vamos a adentrarnos en las declaraciones más sinceras que ha hecho el actor sobre el matrimonio. Y créanme, su respuesta ha generado un impacto enorme, porque, a ver, ¿quién no quiere saber qué piensa uno de los hombres más deseados del mundo sobre el tema del amor y el compromiso? Antes de empezar, no se olviden de suscribirse al canal. Sí, ya sé que lo digo siempre, pero es que realmente me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Y por supuesto déjenme un like si les gusta el tema de hoy, así sabré que quieren más vídeos sobre Can Yaman y otras celebridades. Ahora sí, vamos al lío. Can Yaman, ese actor que nos ha robado el corazón con sus papeles en series como Erkencikus, Pájaro Soñador, y By J.M.R. Equivocado, siempre ha sido muy reservado con su vida personal. Y aunque ha tenido relaciones sentimentales que han captado la atención de los medios, pocas veces lo hemos escuchado hablar abiertamente sobre sus opiniones sobre el matrimonio. Sin embargo, recientemente en una entrevista que dio durante uno de sus proyectos en Italia, se sinceró como nunca antes. Y la verdad es que sus palabras han dado mucho de qué hablar. Primero que nada hay que entender el contexto. Can Yaman es un hombre muy exitoso con una carrera en ascenso que lo ha llevado a trabajar en diferentes países. Está constantemente viajando, conociendo gente nueva y enfrentando desafíos profesionales. Además, es un hombre muy independiente que valora mucho su libertad y su autonomía. Entonces, ¿qué dijo exactamente Can Yaman sobre el matrimonio que causó tanto revuelo? Pues bien, en la entrevista, le preguntaron directamente si se veía casándose en el futuro cercano. Y su respuesta, lejos de ser un sí rotundo o un no definitivo, fue bastante más matizada y reflexiva. Él explicó con una honestidad brutal que el matrimonio para él es una institución que implica una gran responsabilidad y un compromiso muy profundo. Y que en este momento de su vida, con su ritmo de trabajo tan intenso y sus constantes viajes, no se siente preparado para asumir esa responsabilidad al 100%. Ojo, no dijo que no creyera en el matrimonio, ni que estuviera en contra de él. Simplemente manifestó que en su situación actual, no se ve capacitado para darle a su pareja la atención y el tiempo que considera que merece una relación de matrimonio. Y aquí es donde radica el impacto de sus palabras. Porque, a ver, estamos acostumbrados a ver a las celebridades vendiendo la idea del matrimonio perfecto, del amor eterno, de la felicidad conyugal. Y de repente viene Can Yaman y nos dice con toda sinceridad que no está listo para eso. Que prioriza su carrera y su independencia. Que no quiere comprometerse a algo que no puede cumplir. Esta honestidad es lo que ha resonado tanto con muchas personas. Porque al final, el matrimonio es una decisión personal que cada uno debe tomar en el momento adecuado de su vida. Y no hay nada de malo en admitir que no se está preparado para dar ese paso. Pero la cosa no quedó ahí. Can Yaman también profundizó en su concepto del amor y de las relaciones. Dijo que para él, el amor verdadero no necesita de un papel firmado para ser válido. Que lo importante es la conexión que se tiene con la otra persona, la confianza, el respeto mutuo y el apoyo incondicional. Que se puede construir una relación sólida y duradera sin necesidad de pasar por el altar. Y aquí es donde muchos fans suspiraron aliviados, porque, claro, la idea de que Can Yaman se case y desaparezca del mercado de solteros era algo que no les hacía mucha gracia. Pero más allá de eso, sus palabras también reflejan una visión más moderna y flexible del amor y de las relaciones. Hoy en día, cada vez son más las parejas que eligen no casarse y sin embargo, construyen relaciones felices y duraderas. Porque al final, lo que importa es el compromiso emocional, no el legal. Ahora, obviamente, las declaraciones de Can Yaman también han generado críticas. Hay quienes lo acusan de ser egoísta y de priorizar su carrera por encima de todo. Otros lo tachan de no creer en el amor verdadero y de tenerle miedo al compromiso. Pero creo que estas críticas son injustas. Can Yaman simplemente está siendo honesto consigo mismo y con sus fans. Está expresando sus propias opiniones y sentimientos, sin tratar de complacer a nadie.
Y eso, en un mundo lleno de apariencias y de falsedades, es algo que se agradece. Además, hay que tener en cuenta que cada persona tiene sus propios tiempos y sus propias prioridades. Lo que es importante para uno, puede no serlo para otro. Y no hay una fórmula única para la felicidad. Así que, en definitiva, ¿por qué Can Yaman no quiere casarse? Pues porque siente que no es el momento adecuado para él. Porque prioriza su carrera y su independencia. Porque cree que el amor verdadero no necesita de un papel firmado. Y porque, al final, es su vida y tiene derecho a tomar sus propias decisiones. Y creo que la lección que podemos extraer de todo esto es que no hay que juzgar a los demás por sus decisiones personales. Cada uno tiene sus propias razones y sus propias circunstancias. Lo importante es respetarnos y apoyarnos mutuamente independientemente de nuestras elecciones. Y hablando de elecciones, ¿tú qué opinas sobre el matrimonio? ¿Crees que es necesario para ser feliz? ¿O crees que se puede construir una relación sólida y duradera sin necesidad de pasar por el altar? Déjame tu opinión en los comentarios, me encantaría leerte y saber qué piensas sobre este tema tan interesante. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Hemos visto cómo Can Yaman se sinceró sobre sus razones para no querer casarse, revelando una visión personal y honesta sobre el amor y el compromiso. Hemos reflexionado sobre la importancia de respetar las decisiones individuales y de no juzgar a los demás por sus elecciones personales. Y hemos abierto un debate sobre el papel del matrimonio en la sociedad actual. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. No se olviden de dejarme un like si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que cada like, cada comentario y cada suscripción me ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Y ahora sí, me despido hasta el próximo vídeo. Les mando un abrazo gigante y les deseo lo mejor. Cuídense mucho y nos vemos pronto. Adiós. Asterisco asterisco asterisco. Pero esperen, no se vayan todavía. Porque aún hay mucho que analizar sobre esta controversia de Can Yaman y el matrimonio. Profundicemos un poco más en los factores que podrían estar influyendo en su perspectiva. No olvidemos que Can Yaman no solo es un actor, sino también un personaje público con una imagen muy cuidada y unas obligaciones contractuales enormes. Una de las razones por las que quizás ha sido tan cauteloso al hablar sobre el matrimonio podría ser la presión de mantener una imagen pública favorable. En la industria del entretenimiento, la percepción del público lo es todo. Y para muchos fans, la idea de que su ídolo se asiente y deje atrás su vida de soltero puede ser decepcionante. Recuerden cuántos corazones se rompieron cuando George Clooney finalmente se casó. Existe una especie de idealización del artista como una figura inalcanzable, y el matrimonio puede romper esa ilusión. Además, consideremos la cultura turca, que si bien es moderna en muchos aspectos, todavía tiene fuertes valores tradicionales con respecto al matrimonio y la familia. Para un hombre como Can Yaman, que se ha convertido en un símbolo de éxito internacional, puede ser difícil navegar entre las expectativas culturales y sus propias convicciones personales. Él sabe que sus palabras serán escrutadas tanto en Turquía como en el extranjero, y que su postura sobre el matrimonio podría ser interpretada de diferentes maneras. Y no olvidemos el impacto de sus relaciones pasadas. Can Yaman ha tenido algunas relaciones sentimentales bastante públicas, algunas de las cuales terminaron de manera bastante abrupta. Estas experiencias, sin duda, han moldeado su visión del amor y del compromiso. Tal vez esas experiencias le han enseñado a ser más cauteloso y a no apresurarse en tomar decisiones importantes. Es posible que haya aprendido la lección de que es mejor estar solo que mal acompañado, y que el matrimonio no es garantía de felicidad. Otro factor a considerar es el tema de la independencia financiera. Can Yaman ha trabajado muy duro para llegar donde está hoy. Ha construido una carrera exitosa y ha amasado una considerable fortuna. Es comprensible que quiera proteger su patrimonio y asegurarse de que cualquier relación futura se base en el amor genuino y no en intereses económicos. El matrimonio, en algunos casos, puede complicar las finanzas personales, y es posible que Can Yaman simplemente no quiera correr ese riesgo. Ahora hablemos un poco más sobre el concepto de amor verdadero que mencionó Can Yaman. Él enfatizó que para él, el amor no necesita de un papel firmado para ser válido.
Y aquí es donde entramos en un territorio muy personal y subjetivo. ¿Qué es el amor verdadero? Es un sentimiento romántico intenso. Es una conexión profunda y duradera. ¿Es un compromiso incondicional? La respuesta, por supuesto, varía de persona a persona. Para algunos, el matrimonio es la máxima expresión del amor verdadero, un compromiso público y legal que sella la unión de dos personas. Para otros, el amor verdadero es algo que se cultiva día a día, a través de la comunicación, el respeto y el apoyo mutuo. Y para otros, el amor verdadero es una experiencia espiritual que trasciende las convenciones sociales. Lo interesante es que Kanyaman no niega la existencia del amor verdadero. Simplemente cuestiona la necesidad de formalizarlo a través del matrimonio. Él parece creer que el amor puede florecer y prosperar sin necesidad de pasar por el altar. Y esta postura, sin duda, refleja una tendencia creciente en la sociedad actual. Cada vez son más las parejas que optan por convivir sin casarse, o que eligen formas alternativas de matrimonio que se adaptan mejor a sus necesidades y valores. Estas parejas demuestran que es posible construir relaciones sólidas y duraderas sin seguir las normas tradicionales. Al final, lo que importa es el compromiso emocional, la comunicación abierta y la voluntad de trabajar juntos para superar los desafíos. Pero, ¿qué dicen los expertos sobre todo esto? He estado investigando un poco y encontré algunas opiniones interesantes. Algunos psicólogos argumentan que el matrimonio puede ser beneficioso para la salud mental y emocional, ya que proporciona un sentido de seguridad, estabilidad y pertenencia. Otros, sin embargo, señalan que el matrimonio puede ser una fuente de estrés y conflicto, especialmente si la relación no es sana o si las expectativas no son realistas. Los sociólogos también tienen diferentes perspectivas sobre el matrimonio. Algunos lo ven como una institución fundamental para la estabilidad social, mientras que otros lo consideran una construcción social que ha evolucionado a lo largo del tiempo y que está sujeta a cambios constantes. En definitiva, no hay una respuesta fácil o única a la pregunta de si el matrimonio es necesario para ser feliz. La respuesta depende de las creencias, los valores y las experiencias individuales de cada persona. Volviendo a Kanyaman, creo que es importante respetar su decisión y no juzgarlo por sus opiniones. Él tiene derecho a vivir su vida como le plazca, y a tomar las decisiones que considere mejores para él. Y si eso significa no casarse, pues que así sea. Lo que realmente importa es que sea feliz y que siga haciendo lo que ama, actuar y entretener al público. Y quién sabe, tal vez algún día cambie de opinión y decida casarse. Pero hasta entonces, lo único que podemos hacer es apoyarlo y desearle lo mejor. Así que ahí lo tienen, amigos. Un análisis más profundo de la controversia de Kanyaman y el matrimonio. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y que les haya dado algo en qué pensar. No se olviden de dejarme sus comentarios abajo y de compartir sus propias opiniones sobre el tema. Me encantaría saber lo que piensan. Y como siempre, muchísimas gracias por ver mis vídeos. Nos vemos en el próximo. Adiós.